Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar elementos duplicados de un arreglo en JavaScript. Nosotros en PHP tenemos un método que se llama array-unique, que lo que hace es pues básicamente eliminar elementos duplicados de un arreglo. Nosotros vamos a aprender a cómo hacer lo mismo, pero esta vez con JavaScript, ya que nativamente JavaScript no tiene este método incluido. Entonces, para ello, si tú quieres ver cómo hacerlo, simplemente quieres ver cómo se hace, yo te voy a dejar por aquí lo que sería lo que vamos a hacer al final. Que bueno, vendría quedando más o menos algo así. Si tú quieres, puedes copiar este código y ya dejar de ver el video. Pero si tú quieres aprender a cómo llegamos a todo esto, pues simplemente puedes quedarte. Así que pues bueno, ¿cómo llegamos a todo esto? Básicamente todo inicia desde que yo estaba haciendo una pequeña práctica que vamos a ver más adelante aquí en el canal. El caso es que quería ver cómo hacer para que un arreglo, bueno, cómo eliminar elementos repetidos de un arreglo. Así que pues lo que hice básicamente fue entrar aquí a Google y me encontré con esa página. Esa página básicamente te dice que cómo eliminar un elemento repetido de un arreglo. Y si se dan cuenta, aquí abajito tienen como que la función, ¿no? Lo que hace que elimine los elementos repetidos de un arreglo. Que si nosotros vamos y copiamos, vemos que no es la misma que yo tengo acá. Esa función que nos da la página es un poquito más compleja y más complicada. Y de hecho tiene muchas más, más cosas que la que nosotros tenemos acá. Básicamente yo me encontré con esta función y lo primero que dije fue, what the es esto? Así que pues bueno, am, yo me puse a entender cómo funcionaba todo esto y de hecho es el primer video de una lista de videos que quiero hacer de cómo funciona tal cosa y todo. Por ejemplo, te encuentras un código raro en internet y quiero más bien ver cómo funciona ese código y tratar de simplificarlo, que es lo que yo hice acá. Así que pues bueno, si se dan cuenta aquí nos dice cómo, bueno, más bien no nos dice cómo funciona, sino que únicamente nos dan lo que es el arreglo como tal y ya está. Y nos dan un ejemplo de que sí lo hace. Y pues bueno, se dan cuenta, bueno, al final te dicen de que los lenguajes no son buenos o malos por sí mismos, sino el uso que hacemos de ellos, bla, bla, bla. Así que pues bueno, en sí esto es como que un elemento simplificado, ¿no? De hecho aquí te dicen que se logró reducir, o sea, de las muchas formas, es una de las formas en las que se logró reducir a solo 121 bytes. O sea, de esa forma. Pero bueno, yo creo que de esa forma hay una incluso más... a ver, en sí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Lo mismo que hace esto. O sea, de la misma manera en que lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Pero, sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es acortarla incluso más. Va a hacer lo mismo, pero nosotros lo vamos a cortar incluso más. Porque si se dan cuenta, eso de aquí es como que no te entiendo. No te entiendo. Así que pues bueno, vamos a aprender a cómo acortar esto. Así que pues bueno, al final vamos a llegar a eso de acá. De hecho lo voy a comentar. Entonces, para verificar que sí está funcionando todo esto, lo que yo voy a hacer acá es que simplemente voy a aquí a crear un nuevo arreglo. Voy a ponerle var y voy a ponerle, por ejemplo, arreglo igual a, y voy a poner aquí un nuevo arreglo con elementos repetidos. Por ejemplo, voy a ponerle uno 2 2 ups, 2 3 1 4 3 5. Por ejemplo, este arreglo tiene elementos repetidos. Si yo hago, por ejemplo, aquí un console log de lo que sería arreglo, pues obviamente eso me va a dar el arreglo repetido. Que por cierto, yo aquí tengo lo que es el archivo HTML. Simplemente tengo eso, tengo el script enlazado y ya. Así que pues bueno, aquí nos vamos a enfocar más en la consola. Vamos acá. Vamos a inspeccionar el elemento para que nos salga en la consola. Y bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer es simplemente poner la consola acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, nos sale lo que es el arreglo que nosotros acabamos de escribir. Pero queremos el arreglo sin elementos repetidos. Así que pues bueno,
Para ello, nosotros tenemos la función que copiamos de la página. Si le ponemos arreglo.uniqui, ahí está, guardamos, actualizamos y podemos ver cómo nos devuelve ahora el arreglo, pero con elementos sin repetir. Entonces, en primera, ¿cómo funciona esto? Para que nosotros podamos entender cómo funciona todo esto, tenemos que entender dos cosas fundamentales. La primera es que JavaScript se basa mucho en lo que son objetos. Básicamente el arreglo es un tipo de objeto de JavaScript. Por tanto, nosotros podemos modificar ese objeto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la palabra reservada prototype. En JavaScript, para que tú puedas modificar un objeto, puedes hacerlo mediante la palabra reservada prototype. Por tanto, si tú le pones array.prototype, estás modificando lo que es el objeto de JavaScript. En este caso, nosotros lo estamos modificando en el sentido de que estamos agregando una nueva función al objeto prototype. De hecho, si yo aquí comento esto y recargo, puedes ver que me da el error de que arreglo.uniqui no es una función, porque originalmente JavaScript, o bueno, el objeto de los arreglos de JavaScript no tiene esta función. Nosotros se los estamos agregando. Y de hecho, así como nosotros modificamos lo que es el arreglo, el objeto del arreglo, nosotros también podemos modificar lo que es un string. Por ejemplo, podemos ponerle acá un string.prototype. Y de esa manera igual podemos agregar un método, o bueno, un nuevo método a lo que sería un string. Aquí le ponemos lo mismo, que va a ser igual a una función, porque es un nuevo método, la función tiene que ser anónima. Y bueno, ahí está. De esa forma nosotros agregamos un nuevo método al string. Si yo le pongo acá, por ejemplo, a lo que sea, voy a ponerle return hola. Por ejemplo, si yo ahora vengo acá y quiero un nuevo string, por ejemplo, var string, bueno, voy a ponerle saludo igual a, y voy a ponerle un string, lo que sea, ASD, por ejemplo. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un console log de saludo, entonces yo simplemente lo que voy a obtener acá es el saludo ASD, que es lo que va a leer mi variable. Pero si le pongo, de hecho voy a cambiarla acá, el método a saludar. Ahí está. Y si yo ahora pongo saludo.saludar, es un método, así que lleva paréntesis y recargo, podemos ver que ahora me dice hola. ¿Por qué? Porque este string de acá lo está sustituyendo por lo que retornamos acá. Si nosotros quisiéramos usar este string, lo podemos hacer mediante la palabra reservada this. En este caso, si yo pongo this, de hecho voy a ponerle return this, voy a recargar, podemos ver, me dice, estamos retornando un objeto de tipo string. ¿Por qué? Porque this se refiere a la clase string. Por tanto, esta clase tiene adentro, o bueno, más bien tiene adentro todo lo que será la cadena. Ahí está. Ok, entonces ya sabemos que mediante this podemos acceder a esa cadena. Y yo puedo ponerle this, por ejemplo, y puedo tratarla. Puedo decirle, por ejemplo, vamos a ver. Puedo decirle, por ejemplo, add slashes, por ejemplo. Que este método lo que va a hacer es añadir diagonales entre cada uno de esos. Y eso lo podemos hacer mediante this, que si recuerdas this es esta cadena. Podemos decirle this punto, podemos ponerle split para que quitemos esa cadena, o sea, la vamos a dividir en un arreglo. Entonces aquí la estamos dividiendo y podemos ponerle punto join y la vamos a unir por diagonales. Por tanto, si yo ahora guardo y actualizo, ok, tenemos un error, dice que saludar no es una función. Ok, es porque ahora le llamamos add slashes. Vamos a copiarla acá, add slashes, y ahora sí vamos a recargar y ya está. Como puedes ver, me sale ahora con los guiones. Y es así como nosotros podemos simplemente modificar los tipos de datos originales de JavaScript, porque a fin de cuentas son clases, son objetos. Y de esta manera nosotros estamos modificando la clase string de JavaScript.
Entonces, de la misma manera que lo hicimos acá para modificarlo, si recuerda que this es lo que nosotros tenemos acá, o sea, lo que ponemos después de un punto, ¿ok? Entonces, de la misma manera en la que nosotros modificamos lo que es el string, nosotros vamos a modificar lo que es el arreglo, que para ello JavaScript tiene lo que es el objeto, o bueno, la clase de arreglos, array. Entonces se dan cuenta aquí lo que hace esta función es .prototype igual a, digo, .prototype, con prototype modificamos en la clase y ponemos unique, que es el nombre que nosotros queremos darle. Si nosotros queremos podemos ponerle el nombre que queramos, podemos ponerle por ejemplo queso, y si yo aquí pongo arreglo.queso, pues obviamente lo que va a hacer aquí es que me va a imprimir el arreglo sin repetir. En realidad el nombre que tú le des da igual. Lo importante es ponerle un nombre pues que sea que identifique lo que hace ese método, que pues en este caso es unique. Con esto pues ya sabemos que lo que va a hacer esto es que me va a devolver el arreglo pues ya con elementos sin repetir. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo funciona todo esto? Si se dan cuenta, aquí lo que está sucediendo es que pues esto no lo entendemos, está muy raro. Y bueno, de hecho aquí se me está olvidando que nosotros tenemos que aprender otra cosa, la segunda cosa, para que podamos ver cómo funciona esto. Y es que JavaScript tiene un método para los arreglos llamado filter. Por tanto, lo que hace filter es recorrer todo el arreglo y dependiendo, recibe una función. Filter recorre todos los elementos del arreglo y recibe una función. Esa función tiene que retornar un valor booleano. Si retorna true, el elemento en cuestión se queda. Si retorna false, el elemento en cuestión se va. Por tanto, si nosotros acá, yo por ahora voy a comentar esto para que lo puedas ver. Si yo por ejemplo pongo acá arreglo.filter, lo que va a hacer filter, si recuerdas, es recorrer cada elemento del arreglo. Primero luego luego y así sucesivamente. Filter recibe una función. Esta función se va a ejecutar por cada elemento del arreglo. Entonces vamos a ponerle aquí function, una función anónima. Ahí está. Esta función recibe un parámetro. El parámetro va a ser el elemento en cuestión. Es decir, filter nos va a comunicar mediante este parámetro el elemento en el cual está. Por tanto, yo puedo ponerle element. Y muy bien, ahí está. Si yo aquí hago un log de element, ahí está. Y eso de acá lo voy a quitar. Ahí está. Si yo hago esto, recargamos, vemos que simplemente nos está haciendo un log de cada elemento que está acá. Primero 1, 2, 2. Ahí está. 1, 2, 2 está dos veces. 3, 1, 4. 3, 1, 4. 3, 5. 3, 5. Ahí está. Lo que hace filter de nuevo, te repito, es que recorre cada elemento del arreglo y por cada elemento ejecuta esta función. Y esta función recibe como parámetro el elemento en cuestión. Filter nos va a pasar a nosotros el elemento en cuestión mediante este parámetro. Por tanto, en el primer ciclo, element va a valer 1. En el segundo ciclo, element va a valer 2. En el tercer ciclo, element va a valer 3. Y así sucesivamente. Entonces, si recuerdas, te dije que esta función tiene que retornar un valor booleano. Es decir, debe retornar true o debe retornar false. Si yo retorno true, filter va a dejar este elemento en cuestión. Si yo retorno false, filter va a quitar ese elemento en cuestión. Por tanto, si yo vengo acá y le pongo por ejemplo un if, o más bien voy a ponerle return. Bueno, vamos a ponerle un if para que puedas entenderlo mejor. Voy a ponerle if element es igual a 2. Por ejemplo, vamos a quitar todos los números 2 de nuestro arreglo. Si es igual a 2, quiero que me retornes false. Esto es como decirle quiero que quites el número 2.
De lo contrario, quiero que retornes true. Aunque bueno, aquí no importa si tú no le pones true. Por defecto, filter asume que si no retornas nada es porque quieres dejarlo. Pero bueno, de hecho lo voy a borrar para que puedas verlo. Entonces, si yo ahora actualizo y vemos mi arreglo, por cierto tenemos que imprimirlo obviamente. Voy a ponerle aquí, voy a comentar esto. Voy a quitarle esto por ahora. Ahí está, estamos imprimiendo el arreglo que estamos filtrando. Ahora sí, ahí está. Ok, en ese caso, pues al parecer no me quitó los números 2. Vamos a ver qué está pasando aquí. Element, voy a poner aquí un log de lo que sería element. Ahí está. Ok, esta me dice 2. Qué raro. Tal vez tiene que ser true. Vamos a ver. Ok, al parecer eso no está funcionando así. Qué extraño. A ver. Mejor vamos a buscar la documentación de filter. A ver, vamos a ponerle filter JavaScript. De esta forma podemos ver mejor cómo funciona filter. Aquí está. Nos dice que el método filter crea un nuevo arreglo contra... Ok. Al parecer lo que hace es que filter no está... ¿cómo se llama? No modifica el arreglo original, sino que crea un nuevo arreglo. De hecho aquí podemos verlo. Recibe el callback, que en este caso pues es la función. Y aquí está, nos dice que current value es el primer... el primer parámetro que recibe, que pues en este caso es el que nosotros estamos pasando acá. Entonces al parecer eso lo que está haciendo es que nos está retornando un nuevo arreglo. Así que pues bueno, lo que voy a hacer es guardarlo. Arreglo es igual a... Ahí está. Vamos a recargar la página. Y ok, al parecer en este caso solamente nos dejó los números 2. Nosotros queremos quitarlo, así que pues voy a dejarle false. Cargamos. Y bueno, en este caso no nos dejó nada. Vamos a seguir leyendo la documentación. Vamos a ver. Llama un callback. Se invoca con 3 argumentos. Ok, aquí nos dice que nos está invocando con 3 argumentos. El primer argumento es el valor de cada elemento. Si recuerdan que les dije que es en la K, cada valor de cada elemento. Y los otros 2 argumentos los vamos a ver más tarde. Ok, vamos a ver. En este caso, si no me equivoco, tenía que retornar algo. Vamos a ver. Tenemos que ver qué tiene que retornar ese callback. Dice, retorna true si el elemento la cumple o en caso contrario retornará false. Interesante. Ok, pues en este caso vamos a ver qué está pasando aquí. Un momento. Ok, ya vi mi error. Al parecer sí tenemos que ponerle el return true. El filter no lo asume. Así que pues bueno, ya lo saben. Entonces, nosotros para poder conservar el elemento tenemos que retornar true. Para quitarlo tenemos que retornar false. Entonces, si recordamos lo que estábamos haciendo aquí, simplemente es que filter, vamos a recordarlo de nuevo. Filter recorre cada elemento del arreglo. Por cada elemento, filter, mediante la función que nosotros le pasemos, filter nos está pasando ese elemento en ese parámetro. Por tanto, en el primer ciclo, element va a valer 1. En el segundo, element va a valer 2. En el tercero, element va a valer este 2. En el cuarto, element va a valer este 3. Y así sucesivamente. Entonces, yo por cada ciclo lo que estoy preguntando, element es igual a 2, porque si element es igual a 2, yo quiero quitarlo. ¿Ok? Quiero quitarlo y ya. Quítalo y consérvame los demás. Por tanto, si element es igual a 2, por favor quítalo y ponemos return false. Entonces, si element no es igual a 2, es decir, es cualquier otro de esos números, quiero conservarlo. Retorno true.
Por tanto, si yo ahora guardo esto y actualizamos de nuevo acá, podemos ver que ahora sí nos están devolviendo el arreglo, pero sin el número 2. Ahora sí los quito todos. Y de hecho, esto tenemos que guardarlo en un nuevo arreglo. O sea, tenemos que guardarlo en un arreglo porque filter nos retorna el arreglo ya evaluado. Por tanto, tenemos que guardarlo. Y ahí está. Entonces, ahora sí, sabiendo cómo funciona filter, ya podemos empezar a nosotros a hacer esta función. Es decir, eliminar elementos repetidos de lo que sería el arreglo. Por tanto, yo aquí voy a eliminar todo esto ya. Y ahora sí me voy a quedar. De hecho, eso de acá no lo voy a eliminar, solamente esto. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver cómo está funcionando esto. ¿Se dan cuenta? Eso de acá, como dijimos, es algo que no entendemos cómo funciona, es un poquito complicado. Vamos a tratar de simplificarlo. Primero, ¿qué está sucediendo acá? ¿Se dan cuenta? Aquí ya Visual Studio Code lo que hizo fue, al momento de que yo, de hecho lo voy a hacer de nuevo, aquí está. Al momento de que yo ahorita lo voy a quitar, al momento de que yo pego esta función, Visual Studio Code automáticamente lo que hace ¿cómo se llama? Intentarlo para que sea más visible. De hecho, si se dan cuenta, aquí vamos a la página, se dan cuenta, eso parece como de que esta es la llave de apertura y esta es la llave de cierre, ¿no? Así parece. Pero en realidad eso no es así. Porque si se dan cuenta, acá hay un paréntesis. Y acá más para acá no hay un paréntesis de apertura. Por tanto, eso no es como lo plantean acá. Es decir, se funciona, pero esto no es una ilusión. No, esa de acá no es la llave, esa es la llave de apertura, pero esa de acá no es la llave de cierre de esta. Y lo podemos ver acá. Podemos ver que aquí la llave está de color amarillo, pero acá la llave está de color morado. Por tanto, para que podamos verlo mejor, vemos que aquí ya está indentado un poquito mejor. Y vemos que lo que está pasando acá es que tenemos una función. Esta función cierra acá. La llave de cierre es la que está acá. En este caso sería esta llave de acá. Esa es la llave de cierre y esa es la llave de apertura. Por tanto, podemos verlo que esta función, ahí, esta función, tenemos la función. Esta función nos retorna otra función. Y esta función a su vez está retornando this.filter. Ok, yo sé que aquí todavía es un poquito complicado de entender, pero quiero que veas algo. Esta función de acá, lo que hace es más bien, es una función anónima, es una función sin nombre. Pero esta función, al momento de llamar a Unique, lo que estamos haciendo es que Unique no va a ejecutar esto. Es decir, Unique no va a ejecutar esta función. Porque lo que está pasando acá es que nosotros al llamarlo estamos ejecutando esa función. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí hay paréntesis. ¿Se dan cuenta? Acá hay un paréntesis y acá hay otro paréntesis. De hecho, lo voy a quitar de acá, de aquí. Y ahí está. Estamos ejecutando esa función mediante esos paréntesis. Por eso es que estamos aquí. Esta función está ejecutando algo. Y estamos pasando un parámetro. Y el parámetro que estamos pasando es otra función. Por tanto, esa función se la pasamos a esa otra función. Como la hacemos mediante un parámetro. Y esta función la estamos recibiendo acá. Mediante la variable a. Entonces la variable a lo que está haciendo es que esa función está retornando otra función. Esta función que estamos retornando es la que va a ejecutar Unique. Y esta función, te das cuenta, hace uso del parámetro a. Porque si te acuerdas, filter recibía una función. Y esa función la estamos pasando del parámetro a. Y el parámetro a es que estamos pasando acá. Yo sé que aún así sigue siendo un poquito difícil de ver. Esto requiere un poquito de experiencia en JavaScript para poder entenderlo. Pero descuida, yo acá te lo voy a mostrar de una manera un poquito más sencilla. En primera lo que vamos a hacer es quitar eso de acá. Voy a quitar esta función de acá porque es un parámetro. O no, lo que vamos a hacer en este caso es quitar todo eso de acá. Aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en una nueva variable. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Función get function. Ahí está. Get function. Ahí está. Si te das cuenta, ahora ya es un poquito más fácil de leerlo, ¿verdad? Get function
Estamos definiendo una nueva función que se llama getFunction. Y esta función está retornando pues una función anónima. Por tanto, yo puedo mandar a llamar aquí a getFunction. GetFunction. Ahí. Function. Ahí está. La estamos mandando a llamar. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí ya es un poquito más fácil de ver. Estamos pidiendo, mediante una función, estamos pidiendo la función que va a ejecutar Unique. Porque si recuerdas, Unique tiene que ejecutar esta función. Y para ello la estamos pidiendo mediante getFunction. Estamos diciendo, oye, getFunction, tráeme la función que va a ejecutar Unique. Y ahí está. Entonces, si recuerdas, getFunction recibe un parámetro. El parámetro que recibe es A. Y si recuerdas, A tiene que ser una función. Por tanto, la función es la que nosotros quitamos de acá. Es esta misma de acá. Ahí está. Si nosotros guardamos y volvemos a recargar, vemos que... a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí? Hay que ponerle aquí punto Unique. Ahí está. Vamos a guardar. Recargamos. Y ahora sí, vemos que aún así sigue funcionando. Me está quitando los elementos repetidos. Y eso es porque básicamente lo que hicimos acá fue sustituirlo. Si te das cuenta, si yo quito acá esto, getFunction, y pongo acá la función, pues es básicamente lo que teníamos hace rato. Es básicamente esto de acá. Es esto de acá. Solo que pues aquí está indentado. Yo de hecho si voy a guardarlo, voy a ejecutarlo. Y ahí está, podemos ver que aún así sigue funcionando. Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es ponerlo tal a como está en la página, que ellos lo tienen así. Eso de acá va algo tal que así. Y así. Ok, así es como está en la página, si te das cuenta. De hecho esto de acá... a ver. Sí, algo así es como está en la página, si te das cuenta. Entonces lo que nosotros hicimos fue simplificarlo. ¿Te das cuenta? Aquí ya de esta manera lo simplificamos. Pusimos una función. Es que lo que pasa es que si tú aquí pones directamente la función sin tener que ponerle un nombre, pues la estás ejecutando igualmente. No es, en JavaScript no es necesario ponerle un nombre a una función para ejecutarla. Simplemente puedes ponerle aquí directamente la función. Aquí digo acá, en vez de ponerle un nombre, simplemente pones la función directamente. Y funciona de la misma manera. Estás ejecutando esa función. Entonces, vamos a dejarla así para que sea un poquito más fácil de ver. Ahí está. Estamos mandando a llamar a la función y le estamos pasando un parámetro. Pero si te das cuenta, eso de acá sigue siendo un poquito lioso. De hecho, aquí ni siquiera es necesario ponerle paréntesis ya. Los voy a quitar de aquí. Vamos a verificar que esto siga funcionando. Ahí está, te das cuenta, sigue funcionando. Pero te das cuenta, esto sigue siendo un poco difícil de leer todavía. Y es que aquí nosotros estamos pasando una función como parámetro. Y es que básicamente tenemos que pasar una función. Y la función pues básicamente es esta que está acá. Nosotros podemos simplificarlo todavía más. Podemos simplemente crear una función, vamos a decirle evaluar. Ahí está. Y pasamos como parámetro la función evaluar. Ahí está. Vamos a recargar la página para que siga funcionando. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Sigue funcionando. Y es que nosotros ahora ya lo simplificamos todavía más. Lo dividimos en funciones. Estamos diciendo getFunction. Ok, ejecuta esta función. Esta función recibe un parámetro, evaluar. Evaluar tiene que ser una función. Evaluar es una función. La estamos pasando por acá. Entonces, ¿te das cuenta? Es lo mismo. Si yo acá lo pongo directamente, que es lo que ellos hacen, en vez de ponerle un nombrecito, lo pasan directamente. Ahí está. Y es exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Pero nosotros lo simplificamos de esta manera. Y es que, bueno, yo hasta este punto espero que tú ya hayas entendido cómo funciona esto. Y es que estamos pidiendo esa función. Pero yo ya no quiero pedir esta función. Yo lo que quiero hacer ahora simplemente es que, si te das cuenta, esto de simplemente estar pidiendo la función es como que un poquito complicado, ¿no? Porque estás usando una función para retornar otra función. Y es como de que un poquito dude, ¿por qué haces esto? Así que lo que vamos a hacer mejor directamente es ejecutar esta función. Y para ello,
Vamos a decirle acá, voy a quitarlo esto y le voy a poner acá, ahí está. Porque esta función es la que tiene que ejecutar lo que sería el Unique. Entonces estamos diciendo, ok, ejecútamelo. Pero aún así, tenemos que ejecutarle también. Tenemos que a filter, tenemos que pasarle la función que va a servir para evaluar. Si te acuerdas, la función que nos sirve para evaluar, de hecho, eso de aquí ya sobra. La función que nos sirve para evaluar es esta, evaluar. Yo simplemente puedo decirle aquí, control C, control V, evaluar. Ahí está, evaluar. Y ahí está, vamos a recargar. Ahí está, recargamos. Vemos que sigue funcionando todavía. Y es que sigue siendo lo mismo que está en la página. Pero ahora está un poquito más simplificado para que nosotros podamos entenderlo. Y hasta aquí está bien. Hasta aquí nosotros podemos entenderlo. Si te das cuenta, aquí nosotros al llamar a Unique estamos llamando a esta función. Estamos ejecutando esta función. Y esta función lo que nos está retornando es ya el arreglo filtrado. Y para filtrarlo usamos esto de acá que es evaluar. Yo lo que hice aquí simplemente fue eliminar eso de acá, o sea, quitarle el nombre y pasarle directamente a la función. Control X, aquí le paso directamente a la función y es exactamente lo mismo. Solo que pues si te das cuenta aquí no se ve, no, es un poquito más difícil de leerlo. Pero te das cuenta, si yo aquí le quito los espacios, ahí está, te das cuenta que ya simplificamos esta función, que es la que tenemos acá arriba, te das cuenta es la misma. Nosotros la simplificamos, pero en sí sigue siendo esta misma función, pero más simplificada todavía. Está más simple todavía. Yo sé que es un poquito difícil de entender. Te recomiendo que vayas pausando el video si no lo entiendes, para que tú puedas ir viéndolo más bien cómo funciona todo esto. Pero bueno, te la voy a dejar así más simplificada como estaba antes. Así, evaluar. Y te das cuenta, es lo mismo. Y ya lo que hace evaluar es la función callback que recibe filter. En este caso estamos teniendo tres parámetros, A, B y C. A, si te recuerdas, el primer elemento, o bueno, el primer parámetro es el elemento de ecuación. Es este, luego este, luego este. Pero tenemos dos parámetros extra. El segundo parámetro es la posición de dicho elemento. Por tanto, si estamos aquí en el primero, entonces A va a ser 1, pero B va a ser 0 porque es la posición 0. En el segundo ciclo A va a ser 2, pero B va a ser 1. En el tercer ciclo A va a ser 2 de nuevo, el 2 que está acá, pero B va a ser 2 porque es la posición 2, 0, 1, 2. La posición la estamos obteniendo mediante B. Y C es el arreglo completo. El arreglo como tal lo estamos pasando mediante el parámetro C. ¿Ok? Y simplemente para saber si lo quitamos o lo eliminamos decimos c.indexOf. IndexOf nos devuelve el índice del elemento en cuestión. Si pasamos por aquí a, estamos pidiendo el índice. Si recuerdas, C es el arreglo completo. Estamos diciendo, de este arreglo quiero obtener el índice del elemento A. Si recuerdas, A es el elemento en cuestión. Estamos diciendo, por ejemplo, quiero obtener el índice del elemento 1. Me dice que el índice del elemento 1 es 0. Sí, porque si recuerdas, el índice del elemento 1 es 0. Y estamos diciendo acá una condicional. Si 0, es decir, aquí estamos devolviendo 0 es menor que 0. No, 0 no es menor que 0. Retornamos false. Por tanto, ese elemento lo va a quitar. Pero te das cuenta, estamos pasando un segundo parámetro, b más 1. Y es que este parámetro que le pasamos, el segundo parámetro que le pasamos a indexOf, es el índice desde el cual va a empezar a buscar. Por tanto, estamos poniendo b más 1. Vas a empezar a buscar desde el índice 1. Es decir, desde acá. Desde acá quiero que me quites todos los elementos que sean igual a este. Y eso lo hacemos mediante indexOf. Por ejemplo, primero busca acá 2, no, 2 no es igual. Ese tampoco está. Aquí encuentra 1. Ok, quiero que me devuelvas el índice. El índice de este es 0, 1, 2, 3, 4. 4 es menor que 0. No, 4 no es menor que 0. Retorna false. Por tanto, lo elimina. Y ya eliminamos uno de los elementos repetidos. Y así lo hace con todos los demás. Yo sé que es un poquito difícil de entender todo lo que te dije. Necesitas un conocimiento un poquito más avanzado de JavaScript para entenderlo. Pero básicamente estamos jugando con las funciones.
tú simplemente quédate con que eso de acá nos va a evaluar si se queda el elemento o si se va. O sea, nos va a simplificar el arreglo. ¿Ok? Entonces, aquí cuando nosotros mandamos a llamar a un unique, estamos ejecutando esta función. Esta función nos está retornando this.filter. Filter nos va a filtrar el arreglo de tal manera que nos va a decir si se queda o se va. Esto de acá nos va a devolver el arreglo ya filtrado. Por tanto, this.unique nos está retornando el arreglo ya filtrado. Si recuerdas, filter recibe una función para filtrarlo. Esta función se va a encargar de filtrar nuestro arreglo y quitar los elementos ya repetidos. Pero como te repito, eso podemos simplificarlo. Podemos quitarle aquí el nombrecito y pasarle directamente la función. Es lo mismo. Es como mandar a llamarlo a la función, pero lo estamos pasando por acá. ¿Ok? Y nosotros acá podemos crear una función anónima. Una función anónima. Que lo que va a hacer es retornarnos la función. Nos va a retornar la función que nosotros queremos darle a Unique. Pero si nosotros le damos así, estamos diciendo a Unique que nos ejecute esta función. No le estamos diciendo, no le estamos retornando. Por tanto, tenemos que ponerle los paréntesis y de esa manera ya estamos diciendo que queremos simplemente ejecutar esta función. Es decir, auto ejecutar esta función. Pero esta función tiene que ser anónima. Ahí está. Muy bien. Aquí me está dando un error. Vamos a ver punto y coma. Ok. Bueno, vamos a ignorar. De hecho, aquí pasábamos a, si recuerdan. Y ahora por aquí tenemos que pasarle la función que va a hacer todo eso. Así que pasamos por aquí también la función. Ahí está. La pasamos. Y te das cuenta, aquí ponemos a. Y está. Esta función de acá la estamos ejecutando y le estamos pasando este parámetro, que ese parámetro es también una función. Esta función la estamos recibiendo acá en A y esta función la estamos pasando aquí en filter. Por tanto, aquí simplemente creo que me está faltando algo. Ok, tenemos que retornar la función, sí es cierto. Ahí está. Me sigue marcando el error. ¿Dónde está? No lo veo. No sé cuál sería el error en este caso. Ok. Y es que aquí ya no sería así, sino que sería así. Ahí está. Y si te das cuenta ahora, pues básicamente es lo que teníamos antes. Lo que tenemos al inicio. A ver, déjame acomodarlo un poco. Ahí está. Es lo que tenemos al inicio. Que de hecho eso de acá, si nosotros lo ponemos en una sola línea, nos va a quedar esto. Por tanto, de esa manera nosotros deconstruimos esta función. ¿Ok? Pero la simplificamos todavía más. Sé que es un poquito difícil de entender, yo sé que te dije ya esto muchas veces, porque sí es un poquito difícil de entender, pero si te pones a analizarlo, lo que estamos haciendo en resumen es que estamos haciendo una función auto ejecutable. Estamos ejecutándolo y esta función auto ejecutable nos va a retornar una función que es la que va a ejecutar Unique. Unique va a ejecutar esta función. Por tanto, mediante esa función auto ejecutable la estamos retornando, pero esa función recibe un parámetro A, ese parámetro A lo estamos pasando mediante acá. Ahí. Y de hecho te lo voy a volver a simplificar para que tú puedas verlo. Voy a ponerle aquí función get function. Ahí está. Que pues básicamente pues va a ser esta función que nos va a retornar esto, ¿ok? Simplemente lo que estoy haciendo es quitar la función anónima y ponerle un nombrecito. El nombre se llama getFunction. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Si yo le quito el nombrecito y le paso directamente la función, aquí, es exactamente lo mismo, ¿ok? Es por eso que se ve un poquito complicado, pero realmente no lo es. Tienes que entender cómo funciona todo esto. De hecho, lo voy a volver a poner en una sola línea. Ahí está. Y te das cuenta,
volvemos a obtener lo mismo que tenemos en la página. Es lo mismo. Simplemente están jugando con las funciones. Nosotros acá las simplificamos un poquito más. Ahí está. Quitamos esta función que lo que hace es retornarla. La quitamos por completo. Le decimos, ¿sabes qué? Vete porque sobras. Está sobrando de aquí. La quitamos. Y simplemente le pasamos la función que realiza lo que sería la validación aquí. Se la estamos pasando directamente acá. Y de hecho aquí me faltó eso de acá. Ok, un momento que ya me confundí. Eh, a ver. De nuevo. Aquí lo que estamos haciendo es la función que sobra le estamos quitando. A ver, sí, aquí la estamos quitando. Si te acuerdas, esta función se abre acá y cierra acá. La estamos quitando de acá. La quitamos su llave de cierre, ahí está. Y ya no va a retornar nada, va a ser la función directamente. Ahí está. Y simplemente le estamos pasando ahora aquí. Se la estamos pasando directamente acá. Ahí está. Esto de acá lo voy a poner acá. Y eso tiene que retornarlo. Ahí está. Y esto lo voy a poner acá. Y eso lo voy a poner acá. Y ahí está. Es lo mismo que nosotros hicimos acá. Yo te recomiendo que si no entendiste muy bien, lo veas con calma, con detalle, porque a fin de cuentas es lo mismo. De esa manera, yo espero que hayas entendido cómo funciona esta función, que si tú la ves de a primeras dices, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Yo no sé, me la copio, la pego. Ya aquí en este video ya te enseñé cómo que funciona esta función, y aparte de ello te enseñé cómo poder simplificarla todavía más. Y ahí está. Y si recuerdas, yo te dije que la puedes simplificar todavía aún más. Esta función, en vez de pasarla directamente, puedes ponerle un nombre. Por ejemplo, evaluador, o bueno, evalúa. Y la ponemos acá y le ponemos el nombrecito, evalúa. Ahí está. Y ya la simplificaste todavía más. Solo que, pues bueno, aquí ya tienes dos funciones diferentes. Yo por eso prefiero usarla sin el nombre y pasarla directamente. Así. Así. Y pues ya para que se vea un poquito más fancy, por así decirlo, pues ponerla en una sola línea. Y ahí está. Entonces pues yo espero que este video te haya servido para entender cómo funciona esto. Y si tienes dudas, no dudes en decírmelo y en comentarlo. Espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.